from wherever you've been. Come broken-hearted, let rescue begin. Come find your mercy, oh sinner, come kneel. Earth has no sorrow, heaven can't heal. Earth has no sorrow, heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. There's hope for the hopeless, all those who've strayed. Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow, heaven can't cure. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are, come as you are. Fall in His arms. Come as you are. There's joy for the morning, oh sinner, be still. Earth has no sorrow, heaven can't heal. Earth has no sorrow, heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Yeah. Thank you. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en esta tarde. Hoy me ha tocado a mí, se me ha encomendado a mí entregar la palabra, y con la ayuda del Señor espero que el Señor me guíe en todo esto.
y puedas entregar la palabra apropiada, el mensaje apropiado que sea de edificación para cada uno de nosotros, primeramente a mí, por cierto, y para todos ustedes, mis hermanos. En esta tarde vamos a ver el Salmo 73 y como título, tenía muchos títulos en mente, pero uno de ellos me interesó bastante, que es ver a través de los ojos de Dios. Ver a través de los ojos de Dios. O cómo conocer el corazón de Dios también. Vamos al Salmo 73 y luego iremos viendo paso a paso. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor amado, por cada situación, cada cosa que hemos pasado, Señor, en esta semana, Señor, reconociendo que todo proviene de ti, reconociendo que cada cosa, Señor, nos ayuda bien, Señor. Y en este momento, en este tiempo, Señor amado, te pido principalmente que me ayudes, Señor, a entregar tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra ya está escrita, tu palabra, Señor amado, no hay nada más que añadir, pero de algún modo, Señor, espero también ser instrumento tuyo, Señor amado, y poder exhortar de la manera más adecuada posible, Señor amado, de tal manera que sea de edificación para mí primeramente, Señor amado, tu palabra, y para mis demás hermanos, Señor, que están escuchando, y gente, Señor amado, que se esté también, que esté incorporada en este momento, Padre Santo. Te pido, me ayudes, Señor, me ayudes a entregar tu palabra, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor Jesús, para entregar cada palabra, Señor, cada porción, Señor, que no salga de mi boca, sino que seas tú, Señor, fluyendo, Señor, en este tiempo. Muchas gracias te doy, amado Dios, en tu santo nombre, Jesús, comenzamos este momento y este tiempo. Amén. Amén, mis hermanos. Salmo 73. Más de alguno ha leído anteriormente este salmo, como muchos de los demás lo han citado, lo han ocupado seguramente para algún devocional. Sé que más de alguno lo conoce y me alegra mucho porque de algún modo yo creo que espero que puedan extraer parte de lo que también el Señor ha hablado a mi vida a través de este texto y lo puedan atesorar también en sus corazones. Cuando leía este salmo, cada vez, digamos, se me venía a la mente muchas cosas. Mire, principalmente cuando comienza nuestro caminar en el Señor, ¿cierto? A menudo surgen preguntas sobre cómo relacionarnos con Él, cómo aprender más de Él, cómo identificar su voz, su voluntad, sus propósitos. Y la verdad es que estas preguntas suelen estar en todo nuestro caminar, en todo nuestro proceso que conocemos al Señor hasta que el Señor venga a buscarnos, ¿cierto? Hasta que el Señor nos lleve, van a surgir muchas preguntas. Cada vez las preguntas tal vez van a ser más difíciles, pero es parte del caminar en el Señor. Y esta serie de preguntas seguramente también las tuvo el salmista Asaf cuando escribió el Salmo 73.
Igual es, o sea, es increíble creerlo, pero es increíble creer a veces ciertas, nosotros leemos pautas de la escritura, partes de la escritura, y a veces se nos hace un poco increíble, wow, cómo actuaron ellos, cómo actuó el salmista, cómo actuó este rey, pero entendamos que todos ellos eran seres humanos. Y seamos sinceros, nosotros nos vemos reflejados a través de ellos, a través de sus logros, como a través de sus caídas. Y eso es bueno porque eso nos ayuda a demostrar que el Señor no busca personas perfectas, más bien personas imperfectas para que Él se perfeccione en nosotros. Pues bien, Asaf no era solo un salmista, no era, más bien era un organizador y líder de coros del templo en los días de David. En los tiempos de David, él era como el líder de coros o líder de alabanza, por así decirlo, en el reinado de David y seguramente también en el de Salomón, en sus comienzos. Y hubo un momento de él, ¿cierto?, que surgió una serie de dudas. Todas estas dudas, ¿cierto?, las estaremos viendo paso a paso. Trataremos de desglosar este salmo de una manera también resumida, pero a la vez que también lo puedan entender y absorber todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Salmo 73. Cuando comenzaba diciendo, ¿cierto?, el Salmo 73, lo primero que nos decía en el versículo dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, primeramente parte el texto aclarando una verdad absoluta. ¿Cuál es esta verdad absoluta? De que Dios es bueno. Dios es bueno. Ciertamente es bueno Dios, dice, para con Israel. Ciertamente es bueno Dios, ciertamente. Dios es bueno. Ante todo, Él es bueno. Aun cuando sea incomprensible entender ciertos sus propósitos. Y primeramente dice, Dios es bueno con Israel. Pero más aún dice, para con los limpios de corazón. Aquí estamos o debemos estar incluidos. Debemos procurar estar incluidos en esta parte porque somos limpios de corazón a través de Cristo, siguiendo sus mandamientos, ¿cierto? Amando a nuestro prójimo, así como Él nos ama, así como le amamos a Él, así con el amor que Él nos ha entregado, nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Si le amamos a Él, debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, somos de corazón limpio, ¿cierto? Nuestro corazón está limpio cuando le obedecemos a Él. Somos de corazón limpio a través de Él, no por nuestras acciones. Más bien lo que hacemos, toda buena causa y toda buena obra que podemos hacer, es parte de la obra que Él ya hizo en nosotros. Amén. Dice, en cuanto a mí, y acá hay una contraparte, porque dice, ¿cierto? Primeramente dice, ciertamente Dios es bueno. Entendemos principalmente que Dios es bueno. Pero dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. El Señor jamás cae, ¿cierto? El Señor jamás se equivoca. El Señor es bueno. Todo cuanto pueda suceder, aparentemente a nuestra vista, sea bueno o malo, a la vista del ser humano, no demuestran que Dios es bueno y a veces es malo. Dios es bueno en todo tiempo. Él no es malo a veces y a veces es bueno. Dios es bueno en todo tiempo, entendamos eso. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Entonces, por otro lado, dice Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. ¿Podríamos decirlo nosotros? De hecho, el salmista dice casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y veremos por qué fue así. Más bien, a veces podemos reconocer ante Dios que sí hemos deslizado nuestros pies, sí hemos resbalado. El salmista dice, casi resbalaron mis pies, ¿cierto? Por poco se resbalaron mis pasos. Pero
nosotros también, a veces en ciertas situaciones también podríamos decir, casi se deslizaron mis pies, pero en ciertas situaciones podemos decir, Señor, de verdad caí, de verdad me equivoqué, fallé. Pero acá el salmista dice, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista, ¿cierto? Tuvo envidia. ¿Tuvo envidia de quién? De ellos, los arrogantes, los impíos. En términos prácticos y simples, Señor, tuve envidia de los que no te conocen. Qué fuerte eso. Señor, tuve envidia de los que no te conocen, de aquellos que no guardan tus mandamientos. Es tremendo cuando lo decimos así, porque dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, Señor, tuve miedo de los que no te conocen. Señor, disculpe, Señor, tuve envidia de los que no te conocen. Tuve envidia de los que no guardan tus mandamientos. Tener envidia de aquellos que no conocen a Dios, como que no encaja en nosotros. No encaja en nosotros decir, tuve envidia de los que no te conocen, Señor. Pero sigamos leyendo. Dice en el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, ¿cierto? Pero pues su vigor está entero. No hay preocupación en ellos. Por supuesto debemos conocer a alguien así. Yo creo que cada uno de nosotros conoce a alguien así, ya sea un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, ¿cierto? Que no conoce a Dios y aún más es arrogante en cuanto a creer. Existe una tranquilidad en ellos. Yo conozco a algunos de mis compañeros de trabajo, algunos amigos. Hay una tranquilidad en ellos acerca de la muerte. ¿Cuál es su tranquilidad o su paz que ellos tienen, cierto? Como por ejemplo, después de la muerte no hay nada. Y otras mentiras puestas por Satanás, ¿cierto? En sus mentes. Como que después de la muerte no hay nada, después de la muerte somos solamente polvo, ¿cierto? Y un montón de cosas más que para qué vamos a redundar en eso. Pero ellos a fin de cuentas no se preocupan. Tienen esa paz de que todo está bien. Todo lo que ellos hacen está bien. Los vemos, ¿cierto? No tiene mayores problemas ante el ojo del hombre. Como decíamos, ante la vista del ser humano no hay mayores problemas. Pero, ¿cómo lo ve Asaf? ¿Cómo ve Asaf estas cosas? Dice, no pasan trabajos, en el versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Como decíamos, aparentemente no pasan problemas como los demás, o como nosotros mismos. No suelen tener problemas, o los tienen, pero a nuestra vista pareciera que no tuvieran problemas, que lo pasaran muy bien. Necesidades monetarias, necesidades de dinero, parece que no tienen necesidades emocionales. Su vida parece estable. Al parecer no tienen problema. Gente que en muchos casos genera dinero a costa de quitarle la vida a otros, viviendo sus vidas día a día, planeando el siguiente delito, ¿cierto? Pero más aún gente de poder, en los cuales, ¿cierto? Nos parece que la justicia, esta es la justicia terrenal, no me refiero, parece que no llegara. Porque generalmente lo que sale en las noticias, ¿cierto? Es que detienen a un delincuente, detienen a esto, detienen a todas estas personas que si bien también han cometido delitos, pero a los verdaderos causantes tal vez de, qué sé yo, de las guerras, ¿cierto? Del hambre, en algunos lugares, de robarles al Estado, parece que a la justicia no llega a ellos, ¿cierto? Ellos siguen robando, siguen viviendo bien a costa del sufrimiento de otros, de la muerte de otros. Siguen bien. Y pareciera que la justicia no les llega nunca. El versículo 6 dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Producto de que todo les va bien, ¿cierto? Se enaltecen, son gente orgullosa, no escuchan opinión alguna. Menos aún que les hables de Dios, ¿cierto? Yo creo que más de algunos hemos tenido una persona que claro, está como tan bien que
de Dios, no tengo necesidad. Dicen como que, pero ¿y Dios qué tiene para darme? ¿Qué tiene para darme Dios? Tengo todo lo que necesito. Soberbia y arrogancia son parte de ellos, y a costa de mentira y violencia edifican sus riquezas. ¿Cierto? Versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura. Parece un poco gracioso. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Cuando leí esta parte me llevaba un poco la mente, ¿cierto? A un claro ejemplo que se me venía a la mente, estos gobernantes en las civilizaciones antiguas. No sé, más de alguno debe haber visto alguna serie o película basándose en aquellos tiempos. Y generalmente muestran a veces a gobernantes que los muestran gordos, ¿cierto? Los muestran que comen y comen y comen y se deleitan sus placeres carnales, ¿cierto? Los sacian sus placeres carnales de manera sexual depravada, por supuesto. Se desenfrenan comiendo, bebiendo. Para ellos eso es tener todo, ¿cierto? Como dice, logran con creces los antojos del corazón. Logran con creces los antojos de su corazón. A costa de sus riquezas y sus placeres se deleitan día a día. Pues dicen, quién va a decirme algo? Yo estoy bien, no me preocupo por nada, tengo esto, tengo lo otro. Me deleito en esto, me gozo en esto. ¿Quién me puede decir algo? Estas son las personas, ¿cierto? Impía. Sigamos entendiendo lo que está viendo Asaf a través de esto. Versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. La misma seguridad a sí mismo y de lo que consideran es todo para ellos les hace ser arrogantes en su hablar, más aún en planear el mal. No omiten nada, pues sus corazones están lejos de someterse a Dios. Se burlan de quienes quieren hacer lo recto, pues ellos tienen todo cuanto quieren y sin ser moralmente rectos. ¿Cierto? Ellos son seguros de sí mismos, seguros de lo que hacen, seguros de lo que tienen. Se mofan, ¿cierto? Como decía el versículo, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Se burlan de la gente, se burlan de los que hacen lo recto porque dicen, oye, ¿a ti de qué te ha servido hacer lo recto ante Dios? Según tú, ¿de qué te ha servido? Versículo 9 dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y esto es tremendo porque hablan de manera altiva a Dios, diciéndole, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese? Y dice más encima que su lengua pasea la tierra. O sea, no se cansan de hacer el mal hablando de todo el mundo, buscando el mal de otros y arrastrando a los que le oyen a lo mismo. No solo se van ellos, digamos, a la condena, sino que arrastran a otros a través de sus delitos, a través de sus burlas, a través de sus palabras ociosas, mentiras, ¿cierto? Arrastran a otros también a la condenación. Por eso Dios dice, hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Por esto dice el Señor, llegará el día que el Señor volverá a buscar a su pueblo, y serán quitados de todo esto. El Señor un día va a llegar, va a volver. Créanlo, debemos creerlo. El Señor va a volver un día por nosotros. Volverá por su iglesia. Y todas estas cosas acabarán. Todas estas cosas terminarán. Esta gente dice, el versículo 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Nuevamente lo que veíamos antes. Ellos dicen, ¿cómo sabe Dios qué es lo que hago? Que alguien me diga dónde está Él, pues yo no le veo. ¿Acaso Él sabe lo que yo y el mundo hace? Si supiera esto, haría algo, haría algo y no quedaría con los brazos cruzados. Escribía esto y escribía más o menos lo que personalmente yo he escuchado. Y a lo largo de los años, ¿cierto? Hemos escuchado de otras personas
que es lo que generalmente dicen. Oye, pero si Dios es tan bueno como tú me dices, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Es lo típico, ¿cierto? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? ¿Por qué se queda con los brazos cruzados? Y su explicación para ello es, entonces Dios no existe, no. Dios no existe. Versículo 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Todo ello sin que nadie les diera una lección, por así decirlo, alcanzaron muchas riquezas. Lugares de honor en la sociedad, nadie les detuvo, ni la muerte pareciera que les llega. Hay un dicho muy antiguo que dice, hierba mala nunca muere. No es que nunca muera, pero hay gente que de verdad uno ve que de verdad han hecho tanto mal, y gente conocida, digamos, en el mundo, y pareciera que sus vidas son tan extensas. Y claro, por supuesto, tienen una vida muy extensa, pero hay algo que les espera y que lo vamos a ir viendo. Hay algo que les espera a todos ellos. El versículo 13 es fuerte porque dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Volvamos a repetirlo, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿En vano he limpiado tu corazón? ¿En vano he limpiado mi corazón? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista, y lavado mis manos en inocencia. Llegamos a una parte muy importante de este salmo. Cuando el salmista cuestiona todo lo que ha hecho, y con esto una pregunta, ¿cierto?, que debe surgir en nosotros. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Para qué le buscamos y buscamos su santidad? ¿Existe algún tipo de interés egoísta en buscar a Dios? ¿Hay un interés egoísta en nosotros al buscar a Dios? Porque dice el salmista, ¿cierto?, en vano, como decía, dice, en vano he limpiado mi corazón. El salmista pensaba que en vano había limpiado su corazón y dice, y lavado mi mano en inocencia. ¿Acaso hay algo, un interés escondido, un interés egoísta de nosotros para buscar a Dios? Señor, yo te busco porque realmente espero esto a cambio o esto otro. Yo pienso que es de suma importancia preguntarnos esto en esta tarde. Preguntémonos esto en esta tarde. ¿Hay algo que el Señor nos deba? El salmista Asaf, ¿cierto?, era líder de alabanza. Era un hombre devoto a Dios. Pero aún así hubo dudas de todo esto. Entonces, ¿cuánto más a nosotros? Pero todas estas dudas también se le fueron aclarando. En el versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Miramos nuestras aflicciones temporales como enormes castigos, pensando así que si soy, mira, como lo típico, esto igual es un pensamiento bastante arrogante porque dice que si soy hijo de Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? Cuando en realidad el Señor jamás dijo que no pasaríamos esto o aquello. Más bien, ¿qué dijo el Señor? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, pues yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué significa esto? La aflicción que podemos padecer, aun cuando cueste, aun cuando sea amargo el momento que podamos estar pasando, Dios nos dice, descuiden, pues yo ya vencí todo esto. Yo ya lo vencí en la cruz. Vencí a Satanás en la cruz. Vencí la muerte, vencí el pecado. Entonces todo lo que ustedes pueden pasar, yo ya vencí. Y asimismo nos va a hacer salir victoriosos de todo esto. Y más aún, ningún problema que podamos tener nos va a apartar de Él, nos va a separar de Él. Ningún problema. Eso tenemos que tenerlo claro. Si dijere yo, versículo 15, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Aquí Asaf nos dice, miren, si yo hubiera actuado del mismo modo como lo hacen ellos, si yo hubiera actuado, ¿cierto?, a costa de mentiras para que yo obtuviera todas estas cosas, a costa de engañar, si yo hubiera actuado como lo hacen ellos, realmente hubiera arrastrado a mi pueblo en la rebelión. Y qué importante es esto, pues hasta este momento Asaf no hizo saber a nadie de todo esto, más que a Dios.
pues hubiese hecho caer a otros en todo esto. Y es importante esta parte porque, ¿se acuerdan que al principio decía, por poco casi se deslizaron mis pies? Él dice, casi se deslizaron mis pies. O sea, todo lo que hemos estado leyendo hasta el momento ha sido simplemente, ¿cierto? Fue un pensamiento de él, una serie de preguntas que surgieron en él, pero que él solo, ¿cierto? Se acongojó, pero solo, solitariamente, ¿cierto? Las pensó y se las entregó a Dios, pero jamás habló esto con nadie para darle lugar al enemigo, para darle lugar a Satanás y que su hermano o hermana cayera a causa de esto. Dice el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y claro, ante todo lo que hemos visto a través de las palabras de Asaf, es difícil comprender todo esto. Humanamente es difícil comprenderlo. Seamos sinceros. No es fácil comprender cuando no se está sumergido en la presencia y la intimidad de Dios. Y por esa razón, el versículo siguiente dice, 17 dice, hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. 16 decía, ¿cierto? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y entonces es aquí cuando todo esto toma sentido. Hasta que entrando en el santuario. Como le decía, todo esto habían sido pensamientos. Yo me lo imagino, ¿cierto? Caminando hacia el santuario, caminando hacia la presencia de Dios y pensando todas estas cosas, todas estas dudas. Entrando en el santuario, más bien hasta que entrando en la intimidad con Dios. Esto más que el santuario físico era hasta que entré en tu presencia, hasta que me postré a ti, oré y entré en tu presencia, en la intimidad, ¿cierto? Entendí todo esto. No es hasta que entramos en la intimidad con nuestro Padre que comprendemos todas estas cosas. Nuestra mirada ya no es a través de nuestra vista humana, sino a través de la del Señor. Por eso les decía, cómo ver a través de los ojos de Dios. Cómo ver a través de los ojos de Dios. O cómo conocer el corazón de Dios. Conocemos el corazón de Dios cuando tenemos intimidad con Él. Antes de eso, nuestra mente puede divagar todo esto anterior y más. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, entendemos sus propósitos, vemos cómo ve Él las cosas y ya no las vemos de manera arrogante. Más bien vamos a empezar a ver con misericordia a todas estas cosas. Ya no va a haber una envidia por todo esto, sino que va a haber misericordia por estas personas que de verdad se están perdiendo, lejos de Dios. 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. En verdad el fin de todo ello es terrible, y envidia no deberíamos tener, como decía. Ellos van a un abismo y han cerrado sus oídos a la verdad, sus ojos. Entonces no deberíamos tener envidia de que ya tengan un auto, ¿cierto? Tengan una linda casa, ¿cierto? Porque todo eso es pasajero. Esas personas sin Dios, si no vienen a Dios, si no vienen al Señor, se perderán. Pues entonces, ¿de qué sirve eso? Más bien debemos tener misericordia por ellos, misericordia, amor, y acongojarnos también por ellos, orar por ellos, y quebrantarnos por ellos. 19 dice, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Hasta ahora el Señor los ha esperado, ha sido paciente y misericordioso, mas el tiempo se acaba y la ira de Dios, cierto, caerá sobre todos ellos, sobre todos los que no le buscan. Dice, el 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Como dicen por ahí, fue como un balde de agua fría. O sea, cuando Asaf entró a la presencia de Dios, cuando comprendió todas estas cosas, todos los males que le iban a pasar a estas personas, fue como que, wow, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pasó por mi mente? Señor, perdóname por lo que pasó por mi mente. Es como un balde de agua fría porque habiendo envidiado, ¿cierto?, la buena vida de ellos, entre comillas, estaba asimismo despreciando el regalo hermoso que Dios nos ha dado.
La paz de saber que somos salvos, la paz de saber que somos amados, que tenemos una vida más allá de la muerte. O sea, cuando nosotros envidiamos estas cosas, envidiamos entre comillas, la buena vida que tiene el mundo, o que tiene mi vecino, o que tiene mi compañero de trabajo, o que tiene mi amigo, estamos despreciando la verdadera bendición que es nuestro Señor. Vamos avanzando rápido, un poco más rápido. Dice, tan torpe era yo, no entendía, era como una bestia delante de ti. Tan torpe nosotros éramos, ¿cierto? Cuando no comprendíamos estas cosas. Tan torpe hemos sido cuando hemos actuado de esta manera, hemos dicho cosas que han herido el corazón de Dios, porque estas cosas hieren el corazón de Dios. Es como que menospreciamos la bondad de Dios. Y hemos herido el corazón de Dios. En nuestro pequeño conocimiento que tenemos de la vida, ante Dios hemos actuado mal y debemos devolvernos a Él. Con todo, yo siempre estuve contigo, dice el salmista. Con todo, yo siempre estuve contigo. Versículo 23. Me tomaste de la mano derecha. Y más bien es Dios quien no se aparta de nosotros. Gracias a Dios que no se aparta de nosotros, de verdad. Gracias a Dios que no se aparta de nosotros. Que es paciente para con nosotros. Que no nos ha soltado nuestra mano ni nos ha dejado caer. Me has guiado según tu consejo, dice en el 24, y después me recibirás en gloria. El Señor cada día nos recuerda cuánto nos ama. Nos guía por su verdad, nos apacienta, nos reconforta, no permite que nos desviemos ni buscamos, no permite que nos desviemos si buscamos su rostro. Y más aún le veremos un día en toda su gloria. Amén. Dice, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y con esto ya estamos concluyendo más o menos. Nos quedan tres cositas más. Estamos concluyendo y ¿qué más podemos decir al respecto? Al igual que el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tenemos nosotros en los cielos? A nuestro Dios. Fuera de Dios, nada debe ser más importante en este mundo. Todo cuanto tenemos es bendición suya. Y lo que no tenemos, damos gracias a Dios que le tenemos a Él. Aun cuando no tengamos nada, pero gracias a Dios porque te tenemos a ti. Gracias a Dios porque te tenemos a ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tal vez no sea de la misma manera, pero estaremos propensos a caer, y más aún hablando más de lo necesario. Pero gracias a Dios que está con nosotros y procuremos estar siempre a su lado. O sea, tal vez nosotros no actuemos de la misma manera como actuó Asaf, o tal vez sí, o tal vez sea aún peor, pero gracias a Dios que no se ha apartado su mano de nosotros, y tampoco nosotros nos apartemos de Él. Porque he aquí, dice el 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Así será. Más claro no puede ser, ¿cierto? Los que se alejan de Dios caerán por el peso de sus pecados, mas los que esperan en Él serán levantados cuando venga por su iglesia. Y ya no habrá más dolor ni llanto, como dice su palabra. Entonces, los que se alejan, dice, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces procuremos estar cerca del Señor, procuremos buscarle cada día, procuremos buscarle en la intimidad para entender todo esto. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Versículo 28 ya finalizando. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Para nosotros el estar en el Señor es el mejor lugar. Aun cuando padezcamos problemas, debemos entender que, como dice su palabra dice en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, aunque padezcamos aflicciones, aunque tengamos problemas, entendamos esto, todas las cosas nos ayudan a bien.
Y ante todo, el Señor está con nosotros, que es lo más importante. Para finalizar, solamente leerles el versículo 28, solamente la traducción al lenguaje actual dice: pero yo estaré cerca de ti, pues es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que has hecho. Pero yo, dice, estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que más nos gusta? Estar cerca del Señor. Aprovechemos este tiempo, estemos cerca del Señor, busquémosle en intimidad, entreguémonos a Él por completo. Tú eres mi Dios, dice, mi dueño. En ti encuentro protección, en el Señor encontramos protección. ¿Qué lugar hay más seguro? Ningún lugar, solamente el Señor. Por eso dice, quiero contar todo lo que has hecho, lo que has hecho. Amén. Todo lo que el Señor ha hecho. Contémosle, hablemosle a la gente todo lo que el Señor nos ha hecho. No nos guardemos todo esto. No nos guardemos todo esto, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. El Señor nos ayude también a cumplir con su palabra, sobre todo. Que no sea solamente una lectura, sino que se haga vida en nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, amado Dios, por la vida de mis hermanos. Señor, ruego por mis hermanos que tú, Señor, en esta tarde seas, Dios eterno, visitando sus hogares, Señor. Que tu presencia, Señor, invada sus hogares, Señor. Que tu presencia invada, Señor, cada rincón de sus casas, Señor. Si están con alguien, Padre Celestial, que no te conoce a ti, Señor amado, alguien que debe volver a ti, Señor, te pido en este preciso instante que tú, Señor amado, toques los corazones de cada una de estas personas. Seas tú hablándoles, Señor, a través de tu palabra. Si hemos actuado de manera arrogante, si hemos pensado que nadie nos ve, Señor, te pedimos perdón en este momento. Te pedimos que vuelvas, Señor, a tomarnos en cuenta, nos levantes, Señor, nos perdones, nos purifiques, Señor, de todo mal pensamiento, todo pensamiento vago que haya habido en nosotros. Si asimismo compartimos, Señor, nuestra queja con otros, Señor, te pedimos, Señor, nos perdones y que no seamos, Señor, partícipes de arrastrar a mi hermano, Señor amado, a la condena, Señor Jesús, por hablar de más, Señor, por pensar lo equívoco, Señor, sino que entendamos que todas las cosas, Señor, que suceden, estando en tus caminos, estando en tus propósitos, Señor, nos ayudarán a bien, Señor amado. Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a ver con tus ojos, Señor, a tener misericordia por todas estas personas, Señor amado, que si bien pueden tener riquezas, pueden tener, Señor amado, el auto, el vehículo del año, Señor amado, pueden tener todo tipo, Señor amado, de comodidades, pero mientras no te tengan a ti, Señor amado, les espera una eternidad sin ti, un infierno que es lo verdadero, Señor. Realmente es acongojante, es triste, Señor amado. Cuando entramos, como decía Asaf, en tu presencia, Señor, entendemos todas estas cosas y de verdad, Señor, ayúdanos a tener misericordia por por todo este mundo, Señor amado. Señor, que nos suframos de esto, Señor amado, así como tú te sufriste, Señor amado. Que miremos con tus ojos, miremos con bondad, miremos con misericordia, Señor amado. Cada vez que veamos a estas personas, Señor, a pesar de su arrogancia, Señor, ayúdanos a no molestarnos ni discutir con ellos, más bien que tengamos misericordia por ellos, Señor, y oremos por cada uno de ellos. Señor, gracias te doy en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos que puedan estar escuchando en esta tarde. Gracias por mi vida, mi familia, mis hijos, Señor amado, por habitar en nuestro hogar, que es el regalo más preciado, Señor, que tenemos. Tu salvación, Señor, que nos has entregado, es un regalo que debemos apreciar y atesorar cada día. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. Hemos entregado tu palabra, Señor amado, y tú haces en nosotros la obra, Señor, maravillosa a través de tu palabra. Señor, gracias te damos y nos vamos, Señor amado, gozosos, Señor, sabiendo que tú nos amas, que tú, Señor amado, eres nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias, amado Dios, en tu santo nombre, Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias
Muchas gracias a cada uno también de ustedes, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan una linda semana también hasta volver a vernos presencialmente el día domingo. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Adiós. ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje